las sesiones que hemos impartido, probablemente esta sea hasta ahora la más complicada, pero esperemos que Dios nos ayude a poderla simplificar. Bueno, estamos llamando a esta sesión la tribulación o la gran tribulación, porque algunas personas y textos incluso como que usan la terminología de manera intercambiable, aunque no necesariamente sean exactamente las mismas cosas. De manera que vamos a tratar en principio de poder hacer la diferenciación. Nosotros vimos el discurso de Jesús o el sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25, y en ese sermón Cristo habla de la tribulación en Mateo 24:9 y en 24:29. Pero luego en 24:21 Él se refiere a una gran tribulación, como que esta tribulación de la cual ya Él había hablado en 24:9 iba a aumentar, y habla entonces de esa gran tribulación que sería mayor que cualquier otra que hubiésemos experimentado en el pasado o fuéramos a experimentar en el futuro. Si nosotros avanzamos hacia el libro de Apocalipsis, entonces encontramos dos textos distintos que hablan de la gran tribulación. Uno es Apocalipsis 2:22 y el otro texto es en 7:14. Dijimos que a lo largo de los años ha habido diferentes tiempos de tribulación, y nosotros estuvimos viendo cómo Cristo en un momento dado en Mateo 24 habla de tiempos difíciles a lo largo de los siglos, pero que luego Él se enfoca en una parte de ese sermón y comienza a hablar hacia los tiempos finales, haciendo alusión incluso a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que ya había ocurrido una vez anterior a la venida de Cristo. Hablamos de eso cuando Antíoco IV llegó a sacrificar cerdos en el templo de Israel y luego fue rededicado ese templo. Pero Cristo estaba hablando de manera futurista. Cuando vean algo similar, entonces debía haber cierta reacción de parte de aquellos que estuvieran vivos en ese momento, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero para comenzar, ¿verdad? Los tiempos turbulentos han existido todo el tiempo, ha habido tribulación, pero luego hay una gran tribulación de la cual habla tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y en el día de hoy vamos a tratar de entender un poco acerca de esto. Daniel capítulo 9 tiene un texto muy famoso porque nos habla de 70 semanas. De hecho, algunos han considerado este texto de Daniel 9 como la columna vertebral de las profecías del futuro, simplemente por la manera tan cronológica como él divide ese tiempo o habla de ese tiempo. Entonces, él habla de la tribulación refiriéndose a la última semana de esas 70 semanas de la cual él habló. Vamos a detallar eso en un momento. Esa última semana es como la tribulación completa. Pero dentro de esa semana de 7 años, entonces hay una segunda mitad, 3 años y medio, donde las cosas se empeoran mucho, y él habla de ese tiempo como la gran tribulación. Y vamos a ver eso diagramado en unos minutos. Lo que yo voy a hacer es que voy a leer a Daniel 9 completo, aunque la primera parte no es profética, pero yo creo que nos da una idea de en qué estaba Daniel cuando le llegó esta revelación, qué estaba haciendo, qué se proponía. Y yo creo que eso es importante porque nos va a permitir entender un poquito del trasfondo. Aquí está el profeta Daniel, capítulo 9, y esto es como comienza. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de manera que él va a describir algo que ocurrió, él está fechando cuándo esto ocurrió. Entonces ocurrió en el primer año del reinado de Darío, que era hijo de Asuero, el rey anterior. Y ese rey Asuero era descendiente de los Medas, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel,
pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Voy a pararme ahí. En ese año, primer año del reinado de Darío, Daniel quiso entender hasta cuándo es que va a durar este exilio. Acuérdate que él estaba en el exilio. Un exilio que Dios había decretado por 70 años como fruto de la desobediencia de Israel. Él abrió el rollo de Jeremías, encontró un rollo, no sé cómo, dónde, y él entendió, leyendo el texto de Jeremías, que realmente debían estar en el exilio 70 años. Eso es exactamente lo que yo leí hasta ahora. Entonces volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces algo va a pasar ahora cuando Daniel está ayunando y está orando. Ahora nota que cuando él ora, él primero hace una oración extensa de confesión por las transgresiones de Israel, donde él mismo se incluye, y al final de esa oración Dios le envía a Gabriel y le trae una revelación. De manera que no fue simplemente que él se puso a orar para que Dios le revelara el futuro. No, él no estaba orando por el futuro. Él estaba orando por el pasado, por el perdón del pasado. Entonces, hasta ahora lo que vimos es que Daniel se dispuso a orar para confesar y entender cuáles eran los años, hasta dónde llegaría el exilio. Él lo fechó, primer año del reino de Darío, y entonces él entendió lo que ya Jeremías había revelado. Entonces aquí comienza la oración de Daniel. Esta es una de las mejores oraciones que uno puede encontrar en la Biblia. Oré al Señor, mi Dios, e hice confesión y dije: ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Nota cómo Daniel comienza enfocándose en los atributos de misericordia, de gracia de Dios. Hemos pecado. Nota cómo él se incluye ahí. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca, a los que están lejos, en todos los países donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Daniel está consciente de que ellos están en Babilonia y en múltiples otros lugares porque Dios los desterró debido a su infidelidad. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro, segunda vez que lo menciona, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Todo el mundo, los príncipes, los reyes, nuestros padres, todos hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro le pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés,
Toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartando de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Lo que Daniel está diciendo es, a pesar de toda esta maldición que nos ha caído encima, a pesar de que nosotros sabemos que esto es por culpa de nuestras transgresiones e infidelidades, nosotros no hemos buscado el favor de nuestro Dios. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. ¿Cuándo fue la última vez que tú oíste a alguien confesarse de esa manera? Daniel, el profeta. Daniel, uno de los 3 hombres que Dios dice que eran de los más rectos en Israel. Escucha cómo él está hablando. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos. Mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Trata de pensar en esa oración y en algún momento en que tú entiendas que necesitas arrepentimiento, ahí está el vocabulario. Apela a su compasión, confiesa tu iniquidad, tu transgresión, tu rebelión, tal cual Daniel lo hizo. De manera que Dios quiera disponer su oído a escucharte. Entonces ahora comienza, después de él haber confesado, dice Daniel, aún estaba yo hablando, todavía él estaba orando y confesando mi pecado. A mí me impresiona cómo Daniel habla, no dice confesando el pecado del pueblo, no, confesando mi pecado, apropiándome de mi transgresión y el pecado de mi pueblo Israel. Y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de Dios, todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, capítulo 8, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Que es como que este ángel Gabriel interrumpió la oración de Daniel. Porque él estaba buscando el rostro de Dios, él no estaba buscando profecías, él no estaba buscando revelación del tiempo futuro, no, yo estaba buscando el perdón de Dios. Y yo creo que Dios se complació y le envió un mensaje por medio del ángel Gabriel. El texto continúa. Me instruyó y me dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Si queremos sabiduría y entendimiento, necesitamos buscar el rostro de Dios. Y tenemos que confesarnos delante de Dios. Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela. Porque eres muy estimado. Otros textos dicen muy amado. Imagina que Dios mande un ángel a decirte, hey, tú eres muy amado. Pon atención a la orden y entiende la visión. ¿Ok? Yo te voy a leer la visión en 2 traducciones. La Nueva Biblia de las Américas y la Nueva Traducción Viviente, que en este texto es más apegada al original que la Nueva Biblia de las Américas. Y ahorita en un momento te explico. Entonces este es el texto de la Nueva Biblia de las Américas. 70 semanas
han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Nota, sobre tu pueblo. Usted le está hablando a Israel y la santa ciudad es Jerusalén. Esto tiene que ver con Israel, con Jerusalén, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, hubo un decreto que se dio para restaurar a Jerusalén. Desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62 semanas. Ahí hay 69 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso la ciudad que había sido destruida, pero en tiempos de angustia. Eso es Jerusalén. Después de las 62 semanas, 7 semanas, 62 semanas, ahí hay 69, pero le está diciendo, después de ese segundo bloque de 62 semanas, el Mesías será muerto, Cristo será crucificado, y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió en el año 70. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerras. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Esa es la última semana que faltaba. 7, 62, son 69, nos queda una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Nota que hay algo decretado, hay algo que viene seguro, que no hay manera de pararlo. Vamos a tratar de entender estas 70 semanas, porque la palabra en el hebreo, ahí para traducida como semana, no es la semana de 7 días de nosotros. Eso no es lo que dice el original. Y por eso la Nueva Traducción Viviente es más apegada al original, porque esto es lo que dice. Ahora escucha y entiende, pasarán 7 conjuntos de 7. En otras palabras, en el hebreo, la palabra que está ahí es simplemente 7. Pero no dice si son días, si son meses, si son años. El contexto tiene que decirte si son días, si son meses, si son años. A nosotros nos puede parecer eso raro, pero nosotros tenemos palabras así, que no te explica. La palabra es la misma, y aunque nadie te explique nada más, tú sabes lo que significa. Yo siempre uso una palabra que es fácil de ver. Yo puedo decir que sembré una mata, y yo puedo decir que el veneno mata a quien se lo toma. Nadie te está explicando que una cosa es un árbol y que otra cosa es un veneno, una sustancia que mata. ¿Cómo tú sabes cuál mata es de las dos matas? El contexto, yo siembro una mata, bueno, eso es una planta. Yo me tomo algo que mata, bueno, eso es un veneno. Y nadie me dijo cuál es la diferencia entre una palabra y la otra. En el hebreo, básicamente, la palabra 7 es 7 de lo que sea. Por eso es que dice, pasarán 7 conjuntos de 7, que ha sido traducida como 7 semanas, más 62 conjuntos de 7, que sería la traducción de 62 semanas, para un total de 69. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir a Jerusalén, hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, las murallas de que habló Nehemías, a pesar de los tiempos peligrosos. Entonces, ¿qué tenemos? 7 conjuntos de 7, o 7 semanas de 7 años, dado el contexto, eso serían 49 años. 62 conjuntos de 7, o 62 semanas de 7 años, porque cuando analiza el contexto, no tengo el tiempo para hacerlo, está hablando de semanas de años, para un total de 434 años.
Entonces, si son 69 semanas por 7, nos da 483 años. Vamos a parar un momentico. Hay un texto en el libro de Génesis que nos habla de semanas de años. O sea, esto no es hablado por los moños. ¿Quién fue que tuvo que trabajar 7 años por su esposa? Jacobo. ¿Y por quién fue? Pues Raquel, a quien amaba mucho. Y luego que él terminó, ¿qué fue lo que le dijo el papá? ¿Que tenía que trabajar? Esta es la traducción, pero en el hebreo dice otra semana. Pero son 7 años. De manera que él trabajó 14 años. Pero lo que dice el texto del hebreo en Génesis dice, tiene que trabajar otra semana. Y en el contexto, obviamente, no era una semanita más, eran 7 años. Entonces eso es lo que él trabaja. Entonces hasta aquí hay 483 años. ¿Qué es lo que va a pasar después de esos 483 años? Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, 7 más 62 más son 69, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Cristo, cuando lo mataron, como que no logró nada, como que todo se terminó. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo en el año 70, después que Cristo murió, unos 40 años después, destruyeron a Jerusalén. El fin llegará con inundación, guerra y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. Y la otra semana, que son 7 años, porque son semanas de años, solamente tenemos 69 semanas descritas hasta ahora. Déjame detener un momento. Recuerda que vimos en clases anteriores que a veces eventos muy distantes el uno del otro, a veces están separados por un punto, a veces están separados por una coma, como si una cosa fuera a ocurrir inmediatamente después de la otra. Y el ejemplo como que mejor vimos fue cuando Cristo subió, después de haber sido bautizado, a la sinagoga y le dieron un rollo y él comenzó a leer de Isaías 61. Y él habla ahí, ¿verdad?, de que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para liberar a los cautivos. Y él sigue hasta casi el final de la profecía de Isaías. Y entonces dice, para proclamar el año favorable del Señor, y se para ahí. Pero cuando tú leas Isaías 61, ahí hay una coma y dice, y el día de la venganza del Señor, que él no leyó. Pero el día de la venganza del Señor es la segunda venida de Cristo. Él se paró ahí en esa coma donde dice que él vino a proclamar el año favorable del Señor, porque a eso fue que él vino, a ofrecer el evangelio, el perdón de pecados. Pero si tú lo lees entero en Isaías, parecería que él iba a proclamar el año favorable del Señor y de una vez vendría el día de la venganza. No, todavía estamos esperando el día de la venganza y solamente hay una coma. Menciono eso porque después de esta primera 69 semanas, lo que hay es un punto y pasa un largo periodo hasta que llegue, porque no ha llegado, esa última semana de la cual vamos a hablar. Básicamente esto es como luce en pantalla. Hay 69 semanas, que ya describimos, un periodo de 7 más 62. El Mesías es muerto, ahí está la crucifixión de Cristo. Se abre la era de la gracia o la era de la iglesia. Y en un momento posterior, que todavía no ha llegado, abre la última semana, la semana número 70. El decreto del cual habla el texto, a partir del cual se supone que vamos a contar los 483 años, hay 2 o 3 posibilidades distintas en la Biblia de un decreto similar, que se tiró, se dio, se firmó para reconstruir a Jerusalén. El que una gran cantidad favorece es este decreto que aparece en Nehemías 2, versículos 5 al 8, que lo firmó Atarjerjes I y que correspondió al año 14 de marzo del año 445 a.C.
Si tú haces los cálculos, nos pone más o menos en la muerte de Cristo, en la crucifixión de Cristo. Y es como así de exacta la profecía de Daniel, y por eso es que algunos le han llamado, Montgomery Boyce le llama la columna vertebral, the backbone of prophecy, por la exactitud de la profecía. Entonces ahí es que estamos. Ok, entonces ahora la última semana, todavía leyendo la Nueva Traducción Viviente. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. La Nueva Biblia de las Américas dice por una semana. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Se supone entonces que ahí hay un templo que está funcionando. Si le va a poner fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus temibles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Tú recuerdas lo que Cristo dijo. Cuando tú veas la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, pero Daniel habló de una abominación desoladora que ocurrió en el templo. De manera que cuando Cristo habló de cuando vean la abominación desoladora, Él estaba hablando de que iba a haber un templo que iba a ser profanado otra vez. Algunos toman eso como que eso ocurrió en el año 70 cuando todo fue destruido. El problema es que el resto de la profecía alrededor no acaba de cuadrar con eso, porque ahora Daniel está hablando de 7 años donde se iba a firmar un pacto. Para el año 70 no se firmó ningún pacto. No hay 7 años específicos antes del año 70 que pudiéramos colocar esta profecía, y es por eso que la vemos todavía futurista. Entonces esto es como luce esa última semana. 7 años que están por venir de tribulación. Hay un pacto firmado al principio. Todo parece estar transcurriendo bien. Y luego, a mitad de la semana, que es lo que está viendo en la gráfica, el anticristo profana el templo y ahí comienza la persecución y todo lo demás que vamos a estar viendo. Si tú divides esos 7 años, te dan 1260 días, básicamente para 42 meses. Vamos a seguir viendo y al final veremos si tienen alguna pregunta. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es comparar estos días de que habla. Aquí tenemos 1262 días. Son meses de 30 días. Ese es el calendario profético. No hay meses de 31, no hay meses de 28 como febrero, son meses de 30 días. 42 meses por 30 te da 1260 días. Entonces vamos a ver dónde más nosotros encontramos un lenguaje similar. En Apocalipsis, hablando de la tribulación, capítulo 11, versículos 2 y 3, leemos lo siguiente. Pero excluye el patio que está fuera del templo. Versículo 1 habla de medir el templo, ¿cómo se llama? El lugar santo. Dice, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Y esta pisotearán la ciudad santa. Acuérdate que esta profecía tiene que ver con Israel y Jerusalén. Entonces, y estas naciones pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Ahí están mis meses otra vez. Otorgaré autoridad a mis 2 testigos, vamos a hablar de ellos ahora, y profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. Otra vez. Ahí están mis 1260 días y ahí están mis 42 meses en Daniel, que vuelven a repetirse en Apocalipsis. De manera que hay una correlación entre lo que el profeta Daniel dijo y lo que Apocalipsis me está describiendo al final de los tiempos en meses y días. Entonces me habla de 2 testigos. Vamos a hablar de esos 2 testigos ahora. Todavía en Apocalipsis 11, versículos 4 al 14. Estos, los 2 testigos, son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos.
De manera que hay una protección especial sobre estos dos testigos, por un tiempo. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profetizan. Eso ha hecho pensar que quizás uno de esos dos testigos sea Elías, quien oró y no llovió. Y tienen poder sobre las aguas para convertirse en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Y eso ha hecho pensar que el otro testigo es Moisés, porque él literalmente tocó en las aguas del Nilo, se convirtieron en sangre y él trajo todo tipo de plagas. Entonces, no podemos ser dogmáticos, pero luce como algo como eso. Tiene el poder para hacer cerrar el cielo a fin de que no llueva los días que ellos profetizan. Entonces, quizás es Elías y Moisés. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia, que es el nombre del anticristo y que aparece no menos de 30 veces en el libro de Apocalipsis, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, contra esos dos testigos. Los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, eso es Jerusalén, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. ¿Tú ves qué es Jerusalén? O sea, a Jerusalén en ese momento se le está llamado simbólicamente como Sodoma y Egipto, pero la identifica claramente, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio. Es interesante porque estos 3 días y medio como que forman una especie de paralelo con los 3 años y medio de que venimos hablando. Y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Ahí están, a la vista de todo el mundo. Es como la señal del triunfo del anticristo contra estos dos testigos que habían venido de parte de Dios, que habían hecho todo tipo de señales y prodigios, y ahora el anticristo lo venció. Es como que el anticristo es superior a ellos. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Nota que la tierra está contenta con celebrar a esta figura de maldad que ha hecho daño a estos dos testigos que Dios había protegido. La tierra está con el anticristo. El populismo del anticristo es impresionante a pesar de la maldad del anticristo. El que tenga oído que oiga. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos, los testigos, se pusieron de pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá, a los testigos, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria a Dios, al Dios del cielo. Evidentemente, esta catástrofe, esta persecución, hizo que gente que hasta ahora no había creído, creyera. Este trato de esta semana es particularmente específica para Israel y la gran ciudad. Desde que arrancamos en Daniel a leer sobre tu pueblo, tiene que saber que se han decretado 70 semanas sobre tu pueblo y la gran ciudad. Entonces hubo gente que creyó. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Esto no es un tiempo fácil. Apenas tenemos el segundo ay y faltan 5 más. De manera que es un tiempo difícil. Lo que quiero hacer ahora es comparar lo que hemos leído hasta ahora con una parte de lo que Cristo dijo del tiempo de la tribulación, del final al cual ya yo aludí. Mateo 24, 15 al 19. Cristo hablando del tiempo de la tribulación. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no vaya a sacar las cosas de su casa,
y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de la que estén encinta y de la que estén criando en aquellos días. Daniel habló de una abominación desoladora en su tiempo que vino posteriormente, años después, Antíoco IV, que sacró el templo. Cristo dice, en el futuro habrá algo similar. Cuando eso ocurra, ustedes saben que estamos hablando de ese tiempo de tribulación. Entonces ahora me voy, eso fue lo que Cristo dijo, me regreso a Daniel en 9:27, donde hemos estado, y leemos lo siguiente. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, esa es la Nueva Biblia de las Américas. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda del cereal, de manera que ese templo estaba otra vez en pie. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. O sea, al final de estos 7 años, el anticristo será destruido. Está decretado y él es llamado aquí el desolador. Ok, sigo la comparación. Me regreso a Mateo otra vez. Mateo 24, 15 y 16. Para hablar de lo que Cristo dijo. Pero cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces yo voy a comparar eso con Daniel 11:31. Y de su parte, de este rey, gobernador que se ha levantado, se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Otra vez. Daniel me lo menciona en el capítulo 9. Daniel me lo menciona en el capítulo 11. Cristo me lo menciona en Mateo 24, de esta abominación de la desolación, con el mismo lenguaje. Entonces ahora seguimos en Daniel, pero ahora vamos a cruzar al capítulo 12 de Daniel. En aquel tiempo, hablando de la segunda mitad de los 7 años, se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. En la palabra de Dios, en más de una ocasión, Miguel parece ser el arcángel defensor del pueblo de Israel. Y aquí está otra vez. Que vela sobre los hijos de tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Daniel. ¿Quiénes son? Los judíos. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Es la gran tribulación. Y en ese tiempo tu pueblo, ¿cuál? El de Daniel, será librado. Todos los que se encuentran inscritos en el libro. O sea, no es todo el judío, todo lo que se encuentren escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Ahí está la resurrección, ¿verdad? De que se nos ha prometido a nosotros también. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces ahora nosotros vemos, no hemos hablado del rapto todavía, pero la próxima semana o la siguiente traeremos el rapto a colación. A propósito, yo he querido hablar de la gran tribulación porque uno colocan el rapto al principio, otro lo colocan al final. Entonces vamos a hablar de la tribulación, independientemente si tú lo pones al principio o al final y luego colocamos el rapto si tú quieres. Pero esto presupone que la iglesia fue raptada y Dios está lidiando predominantemente con Israel en estos 7 años y con la gran ciudad o la ciudad de Jerusalén. Entonces seguimos todavía en Daniel 12. Los entendidos en aquel momento brillarán como el resplandor del firmamento. Los que hayan estudiado su palabra, los que hayan prestado atención, quizás los que se hayan puesto a orar como Daniel, tratando de entender, brillarán como el firmamento, como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a las justicias como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá
y el conocimiento aumentará. Esa última frase ha sido tomada, yo no quiero ser dogmática, pero ha sido tomada por muchos, entendiendo que de la misma manera como nosotros hoy viajamos continuamente, porque la tecnología lo permite, algo que antes no se podía, y de la misma manera que la ciencia ha ido aumentando, la inteligencia artificial ahora está en juego y una serie de cosas, que este es el tipo de tiempo, entienden muchos, del cual estaba hablando esta frase. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Ok, entonces, ahora, hay otro conteo de días en Daniel que se hace un poco más difícil de discernir, pero que es muy parecido a los 1260 días que habíamos hablado. Escucha ahora en Daniel 12, del 11 al 12. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha quitado, esa es la profanación del templo, y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos 3 años y medio más 30 días. Habíamos visto los 1260 días. Ahora este texto me dice que desde que la abominación sea colocada en el templo, ¿okay? Desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Nos sobran 30 días ahí. ¿Por qué? Bueno, nadie sabe con certidumbre. Algunos han postulado, quizás es un tiempo de reconstruir la nación de Israel, de reconstruir la tierra, de renovar la tierra, porque hay un milenio que está a punto de comenzar y que quizás son días usados por Dios de esa manera. En Daniel 12:12 todavía se nos da otro conteo de días. Se nos dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí hay 1290. Si le agrego ahora 45 días más, entonces ahora llego a 1335 días. ¿Para qué son esos 45 días? No sabemos, el texto no especifica. Algunos especulan, quizás ese es el tiempo de que habla la palabra, donde las naciones serán juzgadas. De hecho, el texto de la palabra nos dice que nosotros nos sentaremos en tronos a juzgar las naciones. Quizás eso es parte de lo que este tiempo significa, pero de nuevo no queremos ser dogmáticos porque no podemos ser dogmáticos. Ahora, con relación a la nación de Israel, nosotros no hemos llegado ahí en el libro de Romanos, y a pesar de que hay mucha controversia con relación a lo que Romanos 11 dice con relación a Israel, porque hay una parte del pueblo cristiano que entiende que cuando Romanos 11 habla de Israel, está hablando de toda la iglesia. Nosotros no creemos eso, lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos ahí en Romanos. Pero yo simplemente quise traer este texto de Romanos 11, 25 y 26. Donde Pablo, recuerda, Romanos 9 es la elección de Israel. Romanos 10 es el rechazo de Israel por su desobediencia. Romanos 11 es la reinstitución, si pudiera decir, de Israel otra vez. Dios vuelve a lidiar con Israel. Similar a lo que veníamos viendo ahora en las 70 semanas de las profecías de Daniel. Romanos 11, 25 y 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, no para siempre, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. La impiedad de Jacob es la impiedad de Israel, que ha estado tan rebelde por tanto tiempo. Cuando el texto habla de que todo Israel será salvo, no está diciendo que el 100% de los judíos será salvo, porque en la palabra de Dios, la palabra todo raramente implica el 100% de las personas. Y eso tú lo ves en múltiples pasajes. Cuando dice que toda Judea se fue tras Jesús,
sabemos que el 100% de Judea no se fue tras Jesús. De hecho, fue una minoría la que se fue tras Jesús. Entonces, cuando dice toda Judea se fue tras Jesús, ¿mintió el texto? No. Lo que pasa es que toda Judea implica todo tipo de personas en Judea. Personas ancianas, personas no tan ancianos, niños, jóvenes, adultos, solteros, casados, etcétera, etcétera. Se fue tras Jesús. Cuando Jesús dijo, seréis odiados de todo, implica eso que el 100% de las personas odiaría a los creyentes. No, porque eso no se ha dado nunca, que el 100% de las personas odien a los creyentes. Ahora, todo tipo de persona sí nos iba a odiar, como lo hemos visto a lo largo de la historia. Todavía más, cuando Cristo habla de que Él vino con autoridad sobre toda carne, en Juan 17:4, para dar vida eterna a todos lo que tú me has dado. Entonces ahora la palabra a todos comienza a adquirir otra connotación, haciendo referencia a todos los que tú me has dado. En Juan 6, cuando Cristo dice que de todos los que me diste no se perdió ninguno excepto el hijo de perdición, ahí todos otra vez vuelvo a tomar la connotación de todos aquellos que tú me diste. Cuando el texto de Pedro dice que el Señor no es lento, no retarda su promesa, queriendo que todos se arrepientan, sabiendo que no todos se van a arrepentir, ahí la palabra todos adquiere la misma connotación. Todos aquellos que habían sido elegidos para vida eterna. Entonces simplemente el texto de Romanos 11 habla de un avivamiento masivo en Israel que entendemos a la luz de lo que vimos esta noche en Daniel 9, en Daniel 11, en Daniel 12, que fruto de Dios tratar de manera muy particular con Israel en el tiempo, en esos 7 años, Israel, muchos en Israel terminarán creyendo, y en medio de ese torbellino Dios interviene incluso a través de su arcángel Miguel y salva a su pueblo, pero solamente el remanente. Aunque los descendientes de Abraham sean como las arenas del mar, solo el remanente será salvo. Eso es una frase que está repetida 2, 3, 4 veces en el Nuevo Testamento, de que solamente el remanente será salvo. Más o menos esto es una posible cronología de lo que hemos dicho. El rapto ocurre, el anticristo firma un pacto por 7 años. ¿Okay? Las cosas comienzan como bien. A la mitad de esos 7 años, 1260 días más tarde, el anticristo rompe el pacto y profana el templo. Presupone que hay un templo que está funcionando, de eso podemos hablar en un momento. Y la persecución de los judíos de parte del anticristo comienza. Al final de esos 1260 días, de los últimos 1260 días, recuerda, 1260 días, 3 años y medio, las cosas están como más o menos bien, estamos bajo un pacto, se rompe el pacto. Al final de los próximos 1260 días, Cristo regresa a la tierra. En los próximos 30 días, recuerda que dijimos en un momento dado como que nos sobraban 30 días, quizá la tierra está siendo restaurada de todo el mal que ha ocurrido. Y luego nos quedaban 45 días, en estos cálculos de 1335 días, quizás es el tiempo del juicio a las naciones, pero no tenemos seguridad de que eso vaya a ser así, pero pudiera ser. Y luego entonces entramos al milenio, y ahí finalmente como que respiramos para siempre. Yo no sé si fue muy rápido, yo sé que hay mucha información. Tendrá que esperar que el libro salga el año que viene para que lo pueda leer lentamente, pero por lo menos podemos tener algunos minutos de preguntas para ver si podemos aclarar algunas cosas. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida
Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.